¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a Ciudad 25, este espacio donde debatimos, analizamos los temas más relevantes para la capital del país, para la Ciudad de México y también para el resto de nuestro México querido. Sí hay diputados de la oposición en la Ciudad de México, no hay muchos, Morena agarró prácticamente todos los espacios, está por determinar una reforma electoral que podría generar una mayor reducción en la participación de la oposición de nuestro país, pero hoy esas voces pueden hacerse valer aún. Quiero dar la bienvenida al diputado local por el PAN, Mario Sánchez, a este programa. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Rodrigo. Agradezco la invitación a este programa y por supuesto que hay oposición. Yo me acuerdo que en los periodos extraordinarios de los congresos eran buenos los debates, era una menor proporción, una menor cantidad de diputados en la sesión, entonces el debate era más rico, era más ordenado. No vi debate en este periodo extraordinario. Vaya que hubo problemas extraordinarios en la Ciudad de México en los últimos 2 meses. ¿Cuál fue la agenda legislativa? ¿Qué fue lo que sucedió, Mario? Mira, pues yo creo que con este proceso permanente que le llamamos en el Congreso, pues bueno, creo que el partido que gobierna, el partido, no le interesa verdaderamente hablar de los temas sustanciales de esta ciudad, de todo lo que vivimos en el día a día, porque ellos viven una realidad diferente. Una realidad diferente, en una ciudad diferente, no sé cuál, pero creo que no se están atendiendo esos temas. Y cuando la oposición, que es el PAN, porque hay otros partidos que no lo son, cuando la oposición verdaderamente mete los temas que estamos viendo en las calles, que verdaderamente pues, la gente lo ves en las redes sociales, los problemas del metro, los problemas de todo el transporte público, de los servicios urbanos de la ciudad, pues ya hoy ya hay cráteres en lugar de baches, pues, ¿no? Y son problemas que el gobierno no deja que se hablen en el Congreso. No les interesa al partido que hoy, como bien lo dices, hoy está en esta Cámara con su gran mayoría, no dejan pasar esos puntos y no dejan que se resuelvan. Puntos de acuerdo, que es lo más básico en un Congreso, en donde exhortas a una autoridad a decirle que reporte o haga un reporte, porque nosotros somos fiscalizadores. Nosotros los diputados, los 66 diputados, somos fiscalizadores del recurso público y no permiten que se les pidan informes, no permiten que se realicen acciones. Y hoy vemos el caos que tiene esta ciudad. Yo te decía hace un rato, por ejemplo, las avenidas que hoy se inundan. No es de estas lluvias. Llevan 15 años inundándose los mismos lugares. Y 15 años, bueno, más, ellos tienen más de 20 años gobernando esta ciudad. Y pues desgraciadamente siguen los mismos problemas, no se atienden y dicen que son lluvias atípicas, que es culpa de los ciudadanos, que efectivamente también tenemos una responsabilidad los ciudadanos de no tirar basura. Pero el gobierno tiene que hacer su trabajo y ya no hay forma de que le digan, es que fueron Calderón, No, ellos tienen gobernando esta ciudad más de 20 años. Son ellos, solamente se cambiaron de color. Pero hoy los problemas que acrecen o que están padeciendo los ciudadanos pues son justamente, ¿por qué? Porque no hay actos de fiscalización. Nadie pues, les revisa si se hicieron o no los trabajos. Ahí está el metro. Tú te subes al metro y hace 10 años no tenía estas condiciones. Hoy es sucio. Dicen que hicieron una inversión histórica. Ahí están las líneas. Ahí está lo que hoy se vive y lo que hoy padecen los ciudadanos. Y nosotros como oposición lo hemos dicho y nos hemos cansado de decirlo. ¿Pero qué sucede? Con sus mayorías aplastantes, pues no permiten que se haga el ejercicio legislativo, que es lo que desarrolla todas las asociaciones o los grupos parlamentarios. 3 grandes problemas en la ciudad este año: seguridad, agua, vivienda. 3 grandes problemas en la ciudad del año anterior, que fueron elecciones: seguridad, agua y vivienda. El agua fue el que cambió porque pasamos de no haber agua, ahora a haber un exceso de agua. Las campañas políticas se trataron prácticamente de eso: seguridad, vivienda y agua. Y son los problemas políticos que trae el PAN con Morena. Hablan de seguridad, le pegan al gobierno sobre seguridad. Hablan de vivienda, ahí hay un conflicto fuerte. Morena dice el cártel inmobiliario. El PAN dice la gentrificación y la falta de 300,000 viviendas en la ciudad. Y el agua. Un problema cotidiano, un problema que dices, tenemos más de 20 años sufriendo, son las mismas avenidas, ya tienen ellos gobernando pues casi un cuarto de siglo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque estás hablando de inversiones de 170, 180,000 millones de pesos para reparar el Cutzamala, hacer un sistema de captación pluvial. Somos una de las ciudades más grandes del mundo con uno de los sistemas de agua más precarios del planeta. Así es. Mira, uno de mis compañeros, Andrés Sánchez Miranda, diputado igual local, lo dijo. Hoy la inversión que tiene la Secretaría del Agua, a quien le dimos
en su momento que aprobarle a su titular, el gobierno invierte 5 pesos por cada ciudadano. 5 pesos. Y supuestamente las promesas de campaña fueron que iban a arreglar el tema de las fugas, que hoy se pierde el 40% del agua por todas las fugas cuando baja el agua a esta ciudad. No han arreglado las tuberías, ni de drenaje, ni de agua potable. Las alcaldías, pues justamente sufren esto y con el presupuesto que tienen no pueden atender el poder cambiar la tubería de agua, el drenaje y también pavimentar la calle. Necesitan hacer un ejercicio donde el gobierno de la Ciudad de México invierta, porque no hay una inversión, porque no se destinan los recursos a donde verdaderamente están las necesidades. Viene ahora el debate de los diputados. A los diputados les compete el debate del presupuesto de las entidades y el federal, en su caso. Esto es lo que se debería debatir, es decir, no le metas dinero a este programa del bienestar, a este nivel, limpia las barrancas, genera un sistema de la Ciudad de México, digamos un sistema estatal de captación pluvial. Traten el agua como en la Ciudad de Nueva York, que se trata hasta 5 y reutiliza 7 veces antes de tirarlo al río Hudson, o en Chile, donde hay una planta gigantesca de tratamiento de agua que abastece a la ciudad. ¿Viene ese debate, diputado? Por supuesto, nosotros sabemos cuáles son los problemas. Como bien lo dices, el tema de seguridad. Hoy, la extorsión, por ejemplo, pues es el pan de cada día de los comercios, el pan de cada día en todos los lugares de esta ciudad. A mí me ha tocado estar en la calle y los vecinos me lo dicen, oye, pues es que aquí, pues sí, ya han venido y las autoridades, no sé dónde tengo que denunciar, no sé qué tengo que hacer. 2, el tema, por supuesto, del transporte público, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que hay inversiones millonarias, pero pues entonces no sabemos dónde está ese recurso, porque no se ve reflejado en el transporte público. 3, el tema del agua. El tema del agua, a ver, pues hoy efectivamente son lluvias atípicas, pero pues no puede haber una inacción del gobierno. Claro. Y tenemos que entonces fiscalizar lo que hicieron este año con el recurso, porque nosotros dimos el visto bueno, pero ya pasó o va a pasar un año del inicio de la gestión y no vemos un solo resultado. Y solamente vemos problemas. Solamente, pues pareciera que sigue siendo SACMEX y no una Secretaría del Agua, que esa fue la intención de la campaña y como bien decías, hablaban de todo lo que iba a hacer en materia de agua. Hoy no vemos nada de captación, hoy las barrancas están sucias, hoy el drenaje sigue con el 40% perdiéndose el agua. Sí, sí. Y un tema que es todavía más triste, ¿no? Puede haber colonias inundadas de agua sucia, pero sin agua potable. Es como trabajar en una heladería y estar a dieta, ¿no? Es como si está el agua inundando mi casa, pero no tengo agua potable. Y mencionas una palabra interesante, decías lluvias atípicas. Pero es que ya el agua siempre es atípica. Si no hay agua es atípico, si hay agua es atípico. Ya requiere soluciones extraordinarias. Por supuesto, y la estadística te lo dice, cada año ha ido aumentando el nivel, obviamente por el cambio climático, y digo, no soy experto, pero he leído en esta parte. El cambio climático y la estadística te va diciendo cómo va subiendo la gráfica de los momentos en los que llueve en esta ciudad. Entonces, como bien dices, tú te tienes que preparar como gobierno para atender esta dinámica, porque seguramente el año que entra será peor. Pero si no tienes una política pública o una estrategia para llevar o para dejar que entonces el agua inunde tu ciudad, pues entonces, pues ¿para qué queremos este gobierno? Claro. Ahora el PAN tiene que cuidar sus bastiones en la ciudad. Conservó ciertas alcaldías importantes como Benito Juárez, Miguel Hidalgo. Los diputados van a influir en el presupuesto que les van a asignar. ¿Hay posibilidades de negociar ese presupuesto para que apoye a sus alcaldías, dado que hay una mayoría calificada del gobierno en turno? La realidad es muy clara, no podemos. O sea, nosotros buscamos, sí, los canales institucionales, metemos las reservas, platicamos con los alcaldes, los 66 diputados. Ellos llevan al Congreso una propuesta de presupuesto de las necesidades que requieren sus alcaldías. Y hoy, pues el Congreso, esa mayoría aplastante, nos quiere decir qué se hace y qué no. Sí. Desgraciadamente. Y, pues bueno, por supuesto que vamos a defender a los alcaldes de la oposición y también a las otras alcaldías. ¿Por qué? Porque nosotros somos diputados de la ciudad, no somos diputados de un solo territorio. Y es la ciudad lo que nos importa, no nos importa un solo territorio y nos importan las necesidades que tiene la ciudadanía. Parece que las bancadas del PAN a nivel nacional se están dando un salto para atrás a los años 70, 80, donde eran minorías muy chiquitas. Se dieron reformas constitucionales que permitieron, a finales de los 80, principios de los 90, que la oposición empezara a crecer. Hoy está en la puerta otra reforma electoral que pudiera implicar que esa pequeña minoría que hoy representan en los congresos prácticamente pudiera desaparecer, diputado.
Justamente, ya tocaron todo lo que tenían que tocar, ya tienen el Poder Judicial, ya tienen los órganos autónomos, ya no existen. Y hoy van con esta reforma electoral que vuelve a ser el dinosaurio nada más que de guinda. ¿Por qué? Porque así se trataba la oposición anteriormente también. Y hoy pues quieren callar todas las voces. No les interesa, ya vimos por ejemplo en Campeche la censura que tiene o las disculpas públicas que tiene que hacer un periodista a la gobernadora. Ya vimos que en otros estados también se han dado o la disculpa pública al presidente del Senado. Pues esa es también una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad pública y la gente nos puede decir si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Claro. Hay un tema interesante porque cuando se está en el poder es muy cómodo y muy atractivo decir voy a eliminar plurinominales, voy a quitarle dinero público a los partidos políticos, vamos a reducir presupuestos. Pero cuando no se está en el poder, el PAN ha tenido las dos. Ha estado en el poder, no ha estado en el poder, tanto en las alcaldías como a nivel federal, en ciertos estados de la República. Se necesita de ese dinero público para poder ser oposición, para poder conquistar voto, para poder tener representación, para ser atractivo ante el electorado. ¿Necesitas ese presupuesto? Por supuesto, porque hay actividades del partido que por supuesto requieren pues, de talento, de gente comprometida y de gente que ayude a los gobiernos municipales y demás para hacer políticas públicas. También los partidos tienen que hacer sus actividades ordinarias y extraordinarias cuando van a campaña y demás. La mayoría de los partidos no reciben, por ejemplo, en las campañas muchos recursos públicos, es decir, sus candidatos. Sí. Los candidatos son los que tienen que hacer las mayores aportaciones y tienen topes dentro de esas aportaciones, porque eso así es la democracia. Que ha habido muchas quejas históricamente en México de elecciones fraudulentas por eso, porque está prohibida la aportación privada de empresarios. En nuestro país, en Estados Unidos, recaudan dinero públicamente. En Brasil también. Acá no, acá está prohibido, es pecado capital. ¿No sería tal vez una manera de subsanar el ejercicio de recursos públicos? Es decir, auditemos los recursos privados que puedan entrar a las campañas y, ojo, cuidando, por supuesto, el dinero del crimen organizado. Pues justamente, anteriormente el INE que teníamos efectivamente hacía esto a través de su órgano fiscalizador. Desgraciadamente, el órgano autónomo, el que era el órgano más democrático de este país, el que organizaba las elecciones, ya desapareció. Pero a ver, ¿ya desapareció porque lo quieren reformar o ya el actual ya desapareció? El actual para mí pues ya no tiene la veracidad o ya no tiene para mí hoy esa institución tan noble, tan autónoma que teníamos anteriormente. Pero hace un año el PAN lo defendió en las calles a muerte. Por supuesto, porque todavía teníamos a consejeras y consejeros, a personal que estaba debidamente calificado y que había sido probado en todas las elecciones. Porque es el único órgano que teníamos, pero que verdaderamente nosotros creíamos en lo que hacía cuando era el árbitro electoral. Y hoy, pues ya lo vimos. La pasada elección del Poder Judicial, un 9%, se llevaron las urnas, el funcionario de casilla no pudo revisar una sola boleta y se las llevaron a los consejos distritales y ahí, ¿quién sabe qué sucedió? Porque en todas las elecciones, pues, si tú tienes un funcionario de casilla que es un ciudadano, pues tendría que por lo menos contar cuántas personas fueron a votar o cuántas boletas estaban en la urna. Sí. Hoy ni siquiera hicieron eso. Es decir, pues, es una trampita o una gran trampa de lo que quieren hacer con una reforma al Poder Judicial, cuando, por ejemplo, ahí están las fiscalías. Hoy tú vas a una fiscalía, ¿cuánto te tardas en presentar una denuncia? ¿Cuánto te tardas en que te reconozcan que eres víctima o te revictimicen? Ahí están los verdaderos problemas del Poder Judicial, donde buscamos justicia y donde se la debemos otorgar, donde tenemos a las personas que nos ayudan con todos estos temas que son gratuitos, pues no tienen mejores condiciones. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.